hemos invitado al señor presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, quien ya se encuentra en nuestros estudios. Señor presidente, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido. El gusto es mío. Muy buenos días a usted y a todos sus Bueno, hecha la introducción, yo quería preguntarle, así ya para entrar en el análisis de varios temas que involucran a su presidencia y al organismo del tribunal. En el caso de Cajamarca, quería preguntarle, la posición del señor Santos es una posición como presidente de un gobierno regional, ¿es una posición constitucional? A ver, la medida que él dio, que su consejo dio, la ordenanza regional fue declarada inconstitucional por cuanto invade las atribuciones que son exclusivas del gobierno central. En cuestión de la forma. En el tema específico de la ordenanza. De la ordenanza. La labor de un presidente regional o de una autoridad local es también al mismo tiempo tratar de preservar la integridad del medio ambiente, el cuidado del agua, por ejemplo, y preservar a los grupos menos desfavorecidos que están dedicados a la agricultura en el Ande o en zonas de difícil acceso. Por tanto, también le compete, como a cualquier dirigente local o regional, manifestar su preocupación. Frente a ello, puede y tiene derecho a exigir la realización de estudios de impacto ambiental y de estudios que garanticen de que la gran minería o la mediana minería en el Perú cumplan los estándares internacionales de protección al medio ambiente. Y esto aparentemente ya se ha logrado con el peritaje internacional y es materia ya de una coordinación para tratar de solucionar el conflicto y aplicar precisamente estándares internacionales que son los que corresponden a la enorme utilidad que tiene la gran empresa en el Perú en virtud a los todavía altos precios de los metales. Ahora, yo quisiera, presidente Álvarez, ir un poquito más allá, porque el señor Santos es un funcionario público elegido, ¿no es cierto? Por lo tanto, forma parte de la estructura del Estado Nacional, como la forma parte usted, ¿no? Entonces uno no se explica cómo el presidente regional, que forma parte de esta estructura, está en abierta y clara rebeldía contra el Estado Nacional, es decir, contra el gobierno central. Entonces ahí yo me pregunto si esa actitud, esa conducta obedece a un marco constitucional, porque si no estaríamos viendo frente a una persona que estaría tratando de someter al Estado, al gobierno, a los caprichos políticos de ellos, ¿no? Así es. Ahí el tema ya es un tema de actitud. Muchas gracias a la señal de TV Perú. Estamos justamente, queridos amigos, aquí con la presencia del presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Álvarez, Ernesto Álvarez, con quien estamos dialogando, y a través de la señal de ustedes vamos a llegar a todo el país. Le preguntamos precisamente cuál era su opinión en torno a si el señor Santos, presidente de la región Cajamarca, estaba cumpliendo con el orden constitucional o estaba violentando este Estado de Derecho en el que todos estamos comprometidos, porque, como le decía, presidente, acá hay una situación un poco complicada, ¿no? Alguien elegido que forma parte de la estructura del Estado resulta que toma posiciones absolutamente contrarias, incluso hasta estimula actos de violencia o de rebelión. Así es. Nosotros justamente conversábamos de que si bien es cierto, todo dirigente regional o local tiene el derecho y el deber de tratar de preservar las condiciones de medio ambiente y las condiciones más ventajosas para los grupos sociales vinculados a la agricultura, por ejemplo, en su zona. También es cierto de que estos dirigentes, por virtud del principio de cooperación institucional dentro del Estado, tienen que facilitar las formas de solución de conflictos. De otra parte, todos aquellos que tenemos responsabilidad en el Estado, en cualquiera sea nuestro ámbito, tenemos el deber de reclamar y de exigir el cumplimiento de las normas, en este caso de medio ambiente, estándares internacionales, pero al mismo tiempo tenemos que ser proactivos en la solución de los conflictos, porque de lo contrario se podría pensar de que estamos utilizando a la población
utilizando sus temores y sus justas y legítimas interrogaciones para nuestra propia beneficio personal, político, o político personal. O de repente, como se ha especulado, la formación de una candidatura presidencial. En esa opinión jurídica suya, porque en gran parte es una opinión jurídica, ¿no es cierto? Que usted está es una opinión jurídica en la medida en que toda autoridad debe defender a su pueblo. Correcto. Pero para esto hay actitudes y hay formas. Y lo último que se debe recurrir es a la violencia del Estado contra el Estado. Ahora, por eso que la interrogante de muchos ciudadanos que nos están viendo y nos están escuchando es, bueno, ¿y cuánto tiempo va a demorar este conflicto? Porque mire usted, ya son casi 8 meses, seguimos en el problema, no hay posibilidades de reanudar las negociaciones o las conversaciones porque ya el señor Santos ha dicho a que los facilitadores no van a reunirse más con él, de tal suerte que ahora, más la convocatoria de un paro que se ha previsto para el 21 y 22, entonces uno dice, este asunto está más complicado que antes. Entonces, por eso la interrogante inicial era, ¿la actitud del señor Santos es legal, es de orden constitucional o él está violentando las normas? Sin adelantar criterio, tengo entendido que ya el gobierno central tiene que ejecutar medidas que sean coherentes con la afrenta planteada. Esto es la negativa a negociar ni siquiera con aquellos facilitadores que tenían un amplio consenso en los sectores políticos y sociales del Perú. Hay otro tema, presidente Álvarez, relacionado con esta suerte de aparentes conflictos que se registraron en los últimos meses entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Usted se ha reunido con el doctor César San Martín, hay posibilidades de reanudar y hacer incluso un pleno, ¿no? Un pleno para que puedan ustedes debatir tanto los integrantes del colegiado del TC como del Poder Judicial. ¿Qué perspectivas hay respecto a esto? Muy altas, estamos muy ilusionados con los resultados que pueda tener esta reunión, porque por lo mismo que comenzábamos, el principio de cooperación entre las entidades del Estado. Nosotros teníamos zonas grises donde por la misma arquitectura constitucional que hace que existan frenos y contrapesos entre las instituciones, el Tribunal Constitucional tiene por misión resolver amparos contra resoluciones judiciales, en tanto y en cuanto fuesen expedidas en procesos irregulares y de acuerdo a un presidente constitucional ya de alguna antigüedad, Apolonia Colca. Estos procesos irregulares podían ser por debido proceso sustantivo o adjetivo procedimental. Perfecto. Abarcando una serie de ámbitos que el Poder Judicial desea tratar de que se interprete de una manera más restringida. Y en eso están nuestros técnicos. De eso vamos a profundizar. Gracias por la señal de TV Perú en nuestra plataforma de noticias desde Radio Nacional del Perú. Retornamos en cualquier momento con ustedes. Mientras tanto, seguimos nosotros a través de la radio. Excelente. Hay varios asuntos, aparte de este que acabamos de mencionar, de esta relación institucional, porque las relaciones entre los organismos del Estado tienen que ser institucional, ¿no es cierto? Así es. Básicamente respeto, porque algunos magistrados como que sienten lesionada su capacidad de administrar justicia, ¿no? Cuando el tribunal se pronuncia a veces en contra de una determinada sentencia o resolución. ¿Eso no va a ocurrir a partir de esta reunión o se van a dar casos? Porque ustedes, me imagino que cuando también tienen que examinar una demanda, ¿no? Que se presenta ante el tribunal, tienen que tener todos los argumentos jurídicos, ¿no? y legales para poder resolver. Pero esta colisión ya estaría siendo superada prácticamente. En gran parte. La idea es que ¿Por qué en gran parte? En gran parte porque, en principio, las visiones son diferentes. La del juez ordinario es el cumplimiento lo más ajustado posible de la ley para el caso concreto, a fin de resolver el conflicto desde las lógicas del derecho civil, del derecho penal, del derecho comercial. Mientras que la visión del magistrado constitucional, que es un juez jurídico, pero al mismo tiempo político, es la preservación de los valores y principios de la Constitución. Por tanto, muchas veces no encaja exactamente ambas soluciones. Y el juez constitucional encuentra que ha habido cierta violación al debido proceso, en tanto y en cuanto el juez ordinario considera que ha cumplido exactamente o acatado exactamente los plazos legales, el tema procedimental.
Ahora, ¿hay una sobrecarga en el Tribunal Constitucional? ¿Hay una sobrecarga de procesos? Hay más que sobrecarga. El próximo pleno, que ha de ingresar seguramente este año al Tribunal Constitucional, va a tener la oportunidad de considerar lo siguiente. En virtud del pleno casatorio de la Corte Suprema, los despidos arbitrarios, gran parte de los despidos arbitrarios van a tener una vía mucho más idónea que el amparo en el procedimiento ordinario, de forma tal que el tribunal podría ya dejar de resolver el 80% de los casos laborales, que son, junto con los previsionales, que corresponden también al ámbito del contencioso previsional, también dentro del Poder Judicial, la carga numéricamente más importante del tribunal. Son todos los pensionistas que han acudido pensionistas que tienen problemas para el cobro de su pensión, y los trabajadores que han sido despedidos por causa injusta, causa arbitraria. Estos van a tener una vía más idónea, mucho más expeditiva y con posibilidad de audiencia de pruebas en el Poder Judicial, de forma tal que el tribunal puede quedarse con los expedientes y con los procesos más importantes, tanto los procesos de inconstitucionalidad como aquellos que se refieren a amparo contra resolución judicial y aquellos referidos a constitución económica o régimen económico. A propósito, que son las tres grandes vigas maestras de la Constitución. Yo sé que usted no puede adelantar opinión, obviamente, porque usted tiene que resolver en su determinado momento, pero claro, teniendo al presidente del Tribunal Constitucional aquí en nuestros estudios, no puedo dejar de preguntarle sobre todo esto que se ha generado en los últimos días a raíz de la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema, ¿no? Y que exonera, digamos, de dos delitos que son de lesa humanidad, uno de ellos, no recuerdo el otro, pero lesa humanidad a los del Grupo Colina. Esto ha generado evidentemente no solo reacciones del Ejecutivo, reacciones del Legislativo, hay demandas y denuncias. Sin embargo, en medio de toda esta situación se ha planteado la posibilidad de acudir al tribunal, es decir, por parte del señor Alberto Fujimori, el expresidente de la República, acudir para que se resuelva también parte de su demanda, ¿no?, que él ha presentado o va a presentar el doctor Nakazaki sobre la injusta sentencia que dice él se le ha aplicado. ¿Eso es posible? ¿Es posible o simplemente son comentarios? En principio es posible. La defensa de Alberto Fujimori ha presentado habeas corpus. Ya presentó. Ya uno ha sido resuelto por el tribunal. ¿Y qué resolvió, perdón, para recordarle a nuestros amigos? Improcedencia. Deben estar en camino 4 que ya estaban en giro en el Poder Judicial, y obviamente él tiene todo el derecho a poder posicionar la defensa estratégica de su defendido en lo mejor de los sentidos, pero tengo entendido de que la defensa siempre había tratado de desmarcarse del tema del Grupo Colina, o sea, desmarcar a su defendido de los casos de lesa humanidad que ya el tribunal y anteriormente la Corte Suprema habían señalado que eran crímenes que vulneraban los principios más primarios de la civilización humana, claro, porque reunían los tres elementos, bueno, en realidad son 5, pero los tres elementos que ya se han conversado, entre ellos el ataque indiscriminado a la población civil, que es el que configura precisamente Barrios Altos. Claro. Lo que se ha hecho es tratar de encontrar una interpretación diferente, y en esa medida todo juez y toda sala merecen el respeto y el cuidado y la ponderación para la crítica, pero obviamente el derecho a la crítica de la resolución judicial es un derecho constitucional también, pero debe ser asumida con mesura. ¿Cómo explicarle a los ciudadanos que no somos juristas? Somos, en mi caso soy periodista nada más, pero que de alguna manera tengo sentido común y me pregunto, ¿cómo es posible que resuelvan un habeas corpus sobre un mismo caso o sobre un caso determinado y que el involucrado, el procesado, vuelva a presentar 4 habeas corpus más que están relacionados con la misma situación? Entonces, ¿cómo es esto? No llego a entender. Son diferentes situaciones. Lo que está discutiendo la defensa, tengo entendido, primero fue la autoría inmediata, luego tengo entendido que está o va a intentar discutir el secuestro agravado como figura, como tipo,
aplicable a su caso, y así sucesivamente la aplicación de algunos tipos penales, ya no en sede penal, sino en sede constitucional. O sea que Alberto Fujimori o su defensa considera que la sentencia del tribunal, del doctor César San Martín, le aplicó sanciones más allá de lo que efectivamente... O consideró los hechos en una tipificación que no le correspondía. Lo que nosotros ya hemos resuelto como improcedente se refirió a un incidente procedimental en torno a la sala que resolvió la apelación dentro del mismo sujeto. Pero ¿no está la sentencia ya ejecutoriada, firme? En materia de derechos humanos se suele preferir a la cosa juzgada eminentemente procedimental, se suele preferir siempre una posible revisión con una visión constitucional y una visión muy garantista de los derechos humanos, y si el tribunal no acogiera su pedido, también tiene, teóricamente por cierto, el acceso a la comisión y luego a la Corte Interamericana. Claro, por eso se puede dar el caso de Alberto Fujimori, que eventualmente ustedes resuelvan en contra de su pedido y que él tenga la opción de ir a un tribunal supranacional. Al sistema internacional, sí. Tendría el derecho, y obviamente la comisión y en su momento la Corte tendrán que observar los hechos y tomar posesión. Ahora, cuando ocurren estas cosas, estos entredichos, estas tal vez imprecisiones, uno se pregunta, ¿qué cosa falla? ¿Las leyes, las normas? Porque si hay una norma clara, es clara para el Poder Judicial como para el Tribunal Constitucional o el Ministerio Público, ¿no es cierto? Es que las normas en el derecho y la aplicación del derecho siempre es controversial, por eso es que hay no menos de dos partes, y a veces más. Siempre es posible... ¿Usted se refiere a las instancias? Me refiero incluso a las partes dentro de un proceso. Ah, correcto. Muchas veces hay la comisión muy clara, muy nítida de un delito, incluso con confesión de parte, pero pueden surgir varias interpretaciones en torno a los hechos, en torno a las declaraciones. Pero el ejemplo que hemos tratado hace unos instantes, presidente Álvarez, es que, por ejemplo, hablábamos de la reunión que van ustedes a realizar con el Poder Judicial. Entonces uno se pregunta, pues ese es el interrogante del ciudadano que es neófito, que no conoce, y dice, ¿cómo es posible que se van a reunir para definir y decirle al tribunal, no te metas en mi área, no te compete, vamos a ver, porque cada vez que yo suelto una resolución, una sentencia, tú me la corriges? Entonces la gente se pregunta eso. Claro. Entonces quiere decir que las normas no están claras. Es que la arquitectura constitucional misma prevé de que el Poder Legislativo, por ejemplo el Congreso, puede dejar sin efecto decretos legislativos del Ejecutivo, decretos de urgencia. El Tribunal Constitucional puede dejar sin efecto resoluciones del Poder Judicial. Y de esa manera, unas instituciones, unos órganos constitucionales, controlan a los otros, de forma tal que ninguno es libre de hacer lo que quiera. Correcto. Y no existen compartimentos hay una estancos. especie de supervisión simultánea, recíproca, y no existen compartimentos estancos. Pero el Congreso de la República, por ejemplo, presidente, a veces dicta normas que al momento que se publican salen voces que dicen esta es una norma inconstitucional, ¿no es cierto? Y van y están en la denuncia, que van al tribunal y todo lo demás. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se legisla en el Perú? Porque antes de dictar una norma, pues uno tiene que ver si efectivamente la norma no obedece a un orden, un rango constitucional, y que no existan este tipo de fallas. Es que detrás de cada norma legal hay una decisión política. Entonces hay la que norma legal es el revestimiento formal institucionalizado de una decisión política. Del poder político. De esa manera, la norma puede ser inconstitucional en tanto de la forma como también al contenido mismo. Y para eso es que existe un tribunal constitucional. La existencia de un tribunal constitucional, así como la existencia de un sistema interamericano, son garantías para los ciudadanos y para las personas, tanto naturales como jurídicas, porque en cualquier momento una mayoría parlamentaria puede vulnerar sus derechos. Y el tribunal y el sistema interamericano son las entidades a las cuales uno puede recurrir. Y usted diría, así para concluir la entrevista, que el Tribunal Constitucional está sólido en esa materia, en ese contexto. Yo creo que todos los tribunales, todos los plenos han tenido sus problemas.
El de Álvaro Landini fue un tribunal que asumió el enorme reto de contribuir a reconstruir el Estado de Derecho luego de la dictadura. Y nuestro tribunal tuvo el reto de contribuir a la gobernabilidad del país en virtud de dos ejes importantes: el desarrollo económico en beneficio de todos los peruanos y tratar de proteger los derechos fundamentales. Yo creo que en buena medida hemos cumplido, dándole no solamente la seriedad y la ponderación, sino la confianza creciente de la ciudadanía. En un determinado momento el tribunal, el colegiado se ha sentido complicado cuando tiene que resolver, cuando alguien presenta una demanda y señala que la aplicación de ciertas normas obedecían a una constitución que muchos la consideran lesiva a los derechos, ¿no es cierto?, a los derechos humanos, a los derechos de los ciudadanos, como la del 93. ¿Han encontrado ustedes ese parámetro? Muchas veces, pero en la Constitución del 93, el folleto que nos pueden vender en la librería no es la Constitución peruana actual. La Constitución del 93 es que de folleto, la que fue aprobada en el CCD de Torres y Torres Lara, ya ha sufrido modificaciones y mutaciones en virtud a la jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, si ustedes revisan el régimen económico y lo comparan con la sentencia 008 del 2003 del Tribunal Constitucional y las siguientes, van a encontrar que el régimen económico ha cambiado. Actualmente, la economía social de mercado es entendida bajo los tres principios y no uno. En la Constitución original figura exclusivamente el de subsidiariedad, y hoy en día es el de subsidiariedad, solidaridad y redistribución de la riqueza. Claro. Y eso se aplica a todas las sentencias. Pero esas modificaciones tienen un orden político, ¿no es cierto? Por supuesto, hay un orden ideológico que es el que le corresponde al tribunal. Muy bien. Yo le agradezco su presencia, presidente Álvarez. Muchas gracias. Realmente siempre es bueno ilustrar a nuestros amigos oyentes y televidentes sobre esta temática, porque a veces las personas, cuando ven violentados sus derechos y encuentran que en el Poder Judicial las cosas no les funcionan, lo único que piensan como alternativa de solución es el tribunal, ¿no es cierto? Siempre encuentran en el tribunal tal vez la institución que puede abrazar sus expectativas. Y lo deben hacer porque la violencia y el conflicto son los últimos recursos que la sociedad no debe apelar. Efectivamente. Para eso están las instancias. Yo le agradezco su presencia. Muchas gracias a usted.